Quiero un teléfono nuevo de $2000, ¿me lo vas a comprar?, me escribió el hijo de mi hermana. Le respondí, ni hablar. Minutos después, mi hermana escribió, acepta o estás expulsada de los eventos familiares. Esa noche, revertí la transferencia para el pago de su coche. A las 7:22 de la mañana, me estaban suplicando que les devolviera la llamada. Pero cuando leí el mensaje, casi me desmayo de la furia. Ni siquiera terminé de masticar mi desayuno. La garganta se me cerró de pura rabia. Caleb, mi sobrino de 19 años, que nunca había trabajado una semana completa en su vida, que todavía no sabía cómo consultar el saldo de su cuenta bancaria, me estaba exigiendo que gastara $2000 en él para un teléfono nuevo, como si yo fuera una especie de patrocinadora tecnológica, como si estuviera esperando su próxima lista de necesidades. Respondí de inmediato, una palabra, no. Dejé el teléfono y me quedé allí de pie por un segundo, tratando de procesar cómo alguien criado por mi propia hermana podía estar tan perdido. Pero, pensándolo bien, quizá no debería haberme sorprendido. April lo había criado para creer que se le debía todo, porque ella también lo creía. Siempre lo había creído. 5 minutos después de que enviara esa respuesta, mi teléfono vibró de nuevo. Era April. Acepta o estás expulsada de los eventos familiares. Sin un hola, sin explicación, sin vergüenza, solo una amenaza en toda regla. Como si quedarme fuera de la lista de invitados para otra de sus noches de lasaña de microondas fuera a destrozarme. Me senté y me quedé mirando la pantalla. Esto no era solo un mensaje de texto. Esta era la última bofetada en una larga lista de bofetadas que había tolerado durante años. Había hecho hasta lo imposible por April. Cubrí su alquiler una vez cuando estaban a punto de ser desahuciados. Le compré a Caleb sus libros de texto para el instituto técnico, los dejó después de 2 semanas. Pagué las reparaciones de su coche cuando chocó por detrás a alguien en el autoservicio de un Starbucks. Cubrí la compra cuando su nevera estaba vacía. Incluso la ayudé a montar un trabajo extra de limpieza que abandonó después de que un cliente dejara una mala reseña. Yo también era madre soltera. Mi hija, Mia, tiene 13 años. La he criado sin un céntimo de ayuda de su padre, que se largó antes de que ella pudiera decir papá. Trabajo duro, administro mi dinero y nos va bien. No somos ricas, pero sí estables. Construí esta vida desde cero, sola. Pero de alguna manera, a los ojos de mi hermana, eso significaba que le debía algo. Siempre se hacía la víctima. April tenía esta forma de chupar el oxígeno de cualquier habitación con su drama. Si le cortaban la luz, era culpa de todos los demás. Si Dave, su marido, llegaba tarde a casa, era porque alguien quería arruinar su matrimonio. Y si alguna vez yo decía que no, aunque fuera una vez, era porque estaba celosa o intentaba controlarla. Esa noche, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en todo. Los años de ser utilizada, la manipulación, los chantajes emocionales, las vacaciones en las que yo pagaba todo y ella todavía hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo me gustaba presumir. Recordé algo que hizo mi decisión aún más fácil. Hacía 2 días, le había enviado a April $800 para ayudar con el pago del coche. Ni siquiera me dio las gracias. Me escribió más tarde preguntando si podía encargarme también del siguiente, ya que el sueldo de Dave se había quedado corto de nuevo. Abrí mi portátil y revertí la transferencia. $800 desaparecieron de su cuenta. A las 7:22 de la mañana siguiente, comenzó el pánico. Mi teléfono estaba explotando. 6 llamadas perdidas de April, 3 de Dave, 4 de Caleb. No respondí. A las 7:36, Caleb me escribió de nuevo. ¿Qué demonios? ¿Qué hiciste? Mamá está llorando. Arréglalo ahora. No arreglé nada. Apagué mi teléfono por completo y seguí con mi mañana. Llevé a Mia a la escuela, me tomé mi café, me senté en el trabajo y sentí algo que no había sentido en años con respecto a mi hermana, paz. Pero conocía a April. No iba a dejarlo pasar. Iba a escalar la situación. Siempre lo hacía cuando perdía el control. Y tenía razón. Lo siguiente que hizo, nadie lo vio venir, ni siquiera yo. Al mediodía del día siguiente, había perdido la cuenta de cuántas llamadas había ignorado. Mi buzón de voz estaba lleno.
Mis notificaciones de texto se acumulaban con todo, desde falsas disculpas hasta amenazas directas. April intentó todas las tácticas que se le ocurrieron: culpa, manipulación, lástima. Caleb me dijo que estaba destruyendo sus oportunidades y que actuaba como una vieja celosa. Dave me dejó 3 mensajes de voz, todos diciendo que no quería involucrarse en asuntos de hermanas, pero también que el dinero que revertí los ponía en un serio aprieto. Nada de eso me conmovió. Ya no eran mi problema. Luego, alrededor de las 3:40 de la tarde, mi prima Lindsay me envió un mensaje que me heló la sangre. Oye, ¿estás bien? ¿Has visto el Facebook de April? Ni siquiera respondí. Simplemente abrí la aplicación y mi corazón casi se detuvo. Había una publicación de April. Pública, no solo para amigos, pública. La foto que publicó era una de las cosas más privadas que jamás había compartido con nadie. Hacía 2 años, había salido con alguien por un corto tiempo, alguien en quien confiaba. Durante esa relación, envié algunas fotos. Nada vulgar, solo personales, vulnerables. Una de esas fotos estaba ahora en el perfil de April con docenas de reacciones y comentarios ya adjuntos. El pie de foto decía: así es como se ve una madre soltera responsable cuando no está ocupada juzgando la vida de los demás. Dejé de respirar por un segundo. Pensé que podría desmayarme. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme. La foto llevaba publicada 53 minutos cuando la vi. Pude ver a quien le había gustado: algunos compañeros de trabajo, viejos amigos de la familia, uno de los profesores de Mía. Me sentí enferma. No lloré. No grité. Subí a mi coche y conduje. April abrió la puerta, actuando como si no tuviera idea de por qué estaba allí, como si me hubiera presentado sin invitación a un almuerzo. Le di una bofetada en la cara. No dije nada. Simplemente me di la vuelta y me fui. Me gritó algo sobre que estaba loca, pero ni siquiera lo oí. Mis oídos zumbaban. No me importaba lo que dijera. No me importaba lo que nadie pensara. Esa línea la había cruzado. No había vuelta atrás. Cuando llegué a casa, la publicación ya no estaba. La había borrado, pero el daño estaba hecho. La gente la había visto, compartido, guardado. Incluso recibí un mensaje de la madre de una de las amigas de Mía preguntándome si estaba bien. Y ahora no solo estaba enfadada. Estaba harta. Pero no estaba indefensa, porque en una carpeta en mi escritorio, tenía algo que nunca planeé usar. Capturas de pantalla, mensajes, fechas, nombres. Los había guardado por si algo así sucedía alguna vez, y nunca pensé que realmente ocurriría. El matrimonio de April no era lo que ella aparentaba. Y Dave, él no tenía idea de lo que su esposa había estado haciendo a sus espaldas, pero estaba a punto de descubrirlo. Le di una noche más, no porque sintiera lástima por ella, sino porque quería que disfrutara de esas últimas horas de paz antes de que todo se derrumbara. Quería que durmiera profundamente, pensando que había ganado, que me había avergonzado, humillado y puesto de nuevo en mi lugar. En cambio, yo estaba sentada en la mesa de mi cocina antes del amanecer, revisando la carpeta que había mantenido oculta durante casi un año. Capturas de pantalla, mensajes, fotos. Se creía intocable, pero no tenía idea de que yo tenía las pruebas. Su pequeña aventura comenzó hace 10 meses con un hombre llamado Ray. No un exnovio, no un desconocido de internet. Ray trabajaba con Dave. Era más joven, estaba casado y era tan perdedor como April. Comenzó con mensajes de texto coquetos, luego se convirtieron en recados nocturnos. Luego estaban las fotos, nada sutiles. Le envió cosas que desearía no haber visto y fue lo suficientemente tonta como para quejarse de Dave con él en las mismas conversaciones. Incluso se jactó una vez de que estaba harta de mantener a un hombre adulto con un trabajo mediocre y que necesitaba a un hombre de verdad para entretenerla. Nunca planeé usar nada de eso. Simplemente lo guardé como un seguro porque April siempre había sido inestable e impredecible. Pero después de lo que hizo, después de que publicara esa foto mía para que todo el pueblo la viera, el juego cambió y ahora no tenía nada que perder. A las 9:14 de la mañana en punto, le envié a Dave un simple mensaje. ¿Podemos hablar? Creo que deberías ver algo. No hizo preguntas, solo dijo, ¿cuándo y dónde?
Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de su trabajo. Se le veía mal, cansado, pálido, como si no hubiera dormido mucho en semanas. Le entregué mi teléfono sin decir una palabra. La carpeta estaba abierta. Las pruebas estaban alineadas. No dije nada mientras él la revisaba. Solo observé cómo el color se desvanecía de su rostro. Se quedó mirando una captura de pantalla durante mucho tiempo. Era de hacía 3 meses. April escribiéndole a Ray sobre una noche en la que fingió estar con amigas pero en realidad estaba en un motel en las afueras de la ciudad. Dave finalmente me miró. Su voz era baja. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Le dije la verdad. Casi 1 año. Me mantuve en silencio porque no quería arruinar su vida. Pensé que no era mi asunto. Pero entonces April lo hizo mío. Arrastró mi nombre, mi cuerpo y mi dignidad por el barro frente a toda nuestra familia y la mitad de la gente del pueblo. Dave no dijo nada más. Simplemente se levantó, asintió y se fue con mi teléfono todavía en la mano. Ni siquiera se lo pedí de vuelta. Para el viernes, empecé a oír cosas. April me llamó 7 veces en un día. No respondí ni una vez. Luego vinieron los mensajes, primero culpándome, luego amenazándome, y de repente cambiando a súplicas. Dave se había ido, hizo una maleta, se llevó el coche y desapareció. Caleb publicaba cosas pasivo-agresivas extrañas en línea, familia falsa, traidores, serpientes escondidas detrás de sonrisas. Ni siquiera les presté atención. Pero el verdadero golpe llegó el domingo por la noche. Mi teléfono vibró. Era una captura de pantalla de mi prima Jenny. April había intentado inventar una historia ridícula en el chat grupal de la familia, afirmando que yo había hackeado su Facebook, que había editado las capturas de pantalla de la aventura y que estaba celosa de su vida. El problema era que alguien más ya había guardado y compartido la publicación original de April sobre mí, la de mi foto, la que ella afirmaba que nunca existió. Los primos se volvieron contra ella al instante, y por primera vez, April se encontró sola. Pero la humillación no fue suficiente para ella. No había terminado. Todavía le quedaba un truco más. Un último y patético intento de arrastrarme de nuevo a su desastre. Sería el último. Pensé que todo había terminado. De verdad que sí. Pensé que una vez que Dave se fuera, una vez que la familia viera su verdadera cara, April finalmente se retiraría. Pero no, no había terminado. El lunes por la mañana, dejé a Mia en la escuela y paré a echar gasolina. Mientras llenaba el tanque, noté a una mujer 2 surtidores más allá mirándome, no solo una mirada, sino mirándome fijamente. Me resultaba familiar, pero no podía ubicarla. Cuando estaba volviendo a mi coche, me llamó. «Eres Evelyn, ¿verdad?» La hermana de April. Asentí lentamente. Ella dijo, «Pasaste por algo. Solo quería que supieras. La gente habla. Espero que estés bien». Y se fue. Mi estómago se revolvió. Para cuando llegué a casa, tenía 5 mensajes nuevos de cuentas aleatorias en Facebook e Instagram. Extraños diciendo todo tipo de cosas. No entendí lo que estaba pasando hasta que abrí un enlace que alguien me envió. April había publicado de nuevo, no en su perfil esta vez, sino en un grupo local de chismes, una de esas páginas comunitarias con más de 18.000 miembros, del tipo donde la gente publica quejas sobre vecinos y restaurantes. Solo que esta vez, April lo usó para crear una publicación anónima titulada, «Cuidado con esta mujer. Te robará a tu hombre y tu dinero». Incluyó una de las fotos de nuevo. Ligeramente borrosa, pero seguía siendo yo. Usó parte de mi nombre real, lo suficiente para que cualquiera que nos conociera pudiera identificarme. Le dijo al grupo que estaba obsesionada con los hombres casados, afirmó que tenía un largo historial de seducir a los maridos de otras mujeres y que había estado tratando de arruinar a su familia porque estaba amargada por ser soltera. Más de 200 comentarios en 1 hora. Algunas personas se burlaban de mí, otras me defendían, sin conocer la historia completa, pero no importaba. El daño estaba hecho. Era oficialmente el escándalo del pueblo. Esa misma tarde, recibí una llamada de la escuela de Mia. Su profesora quería saber cómo estaba porque Mia había mencionado que la gente decía cosas en línea. Mis manos empezaron a sudar. Mi peor temor,
que Mia se viera arrastrada a esto, estaba empezando a suceder. Me quedé helada. Y fue entonces cuando todo cambió. Llamé a Dave, no para crear más problemas, no para vengarme. Ya había terminado con todo eso. Pero le conté sobre la publicación de chismes. Le dije que Mia estaba siendo afectada ahora. Se quedó en silencio por un momento. Luego pidió el enlace. Una hora después, la publicación había desaparecido. Pero lo que siguió no me lo esperaba. Dave apareció en mi puerta. No estaba enojado, no estaba confundido. ¿Estaba tranquilo? Tenía mi teléfono en la mano, el que se llevó después de nuestra reunión, y me dijo que lo había revisado todo. ¿Todo? Cada mensaje, cada foto, cada mentira. Dijo algo que nunca olvidaré. No es solo una mala esposa. Es peligrosa. Luego dijo que quería el divorcio. Y aquí está la parte que realmente me tomó por sorpresa. Me preguntó si lo ayudaría a obtener la custodia de la hermana menor de Caleb, Emily. Me quedé paralizada. Emily solo tenía 8 años, era tranquila, dulce y apenas visible en el caos de ese hogar. No tenía idea de que Dave estuviera pensando tan a futuro. No tenía idea de que siquiera creyera que podría ganar la custodia. Pero dijo que había visto suficiente y que Emily merecía algo mejor. Esa misma semana, se mudó a un pequeño apartamento cerca de la escuela de Emily y comenzó el papeleo. April, mientras tanto, comenzó a descontrolarse en público, discusiones a gritos en estacionamientos, publicando citas vagas sobre la traición, enviando mensajes a la mitad de la familia con historias de llanto falsas. No tenía idea de que Dave ya le había mostrado al tribunal las capturas de pantalla, las fotos, la publicación del grupo. Ni siquiera tuve que mover otro dedo. Ella misma estaba haciendo el trabajo, cavando su propia tumba con cada crisis. Pero lo que vino después, nadie, especialmente April, lo vio venir. Para el final de la semana, April se estaba desmoronando rápidamente. Estaba quemando cada puente que le quedaba. La gente se distanciaba. Los chats familiares estaban en silencio. Incluso Caleb se había quedado mayormente en silencio, probablemente demasiado aturdido viendo a sus padres desmoronarse en tiempo real. Pero yo no había terminado. No del todo. Había una última carta que no había jugado porque, francamente, no pensé que alguna vez la necesitaría. La encontré por accidente hace meses, y en ese momento, la guardé. Ni siquiera entendí completamente lo que estaba viendo entonces. Pero ahora, con todo en llamas, parecía el momento perfecto para encender la última cerilla. Era una captura de pantalla de una transacción que April había enviado accidentalmente a nuestro chat grupal compartido cuando intentaba enviar algo en privado a una amiga. La borró en un minuto, pero yo ya la había guardado porque algo al respecto se sentía extraño. Era un pago a una mujer llamada Brenda S., etiquetado como alquiler 3 meses por adelantado. Eso solo no era extraño hasta que consideras el hecho de que April nunca mencionó haber alquilado nada, nunca. Y la fecha de ese pago era de hacía 6 meses. Así que hice lo que April nunca esperó que hiciera. Llamé a Brenda, le dije que era pariente de April y le pregunté si todavía estaba alquilando esa unidad de un dormitorio en el centro. Se rió. Ah, ¿te refieres al lugar secundario que April usó durante un año y nunca pagó el último mes? Se me heló la sangre. Continuó, totalmente inconsciente de lo que estaba revelando. Dijo que era su espacio tranquilo, su estudio de escritura, o lo que sea. Pero todos sabíamos que lo estaba usando para, bueno, no para escribir. Y así, todo encajó. April tenía un apartamento secreto, no solo para su aventura con Ray, sino para otros. Brenda dijo que diferentes hombres iban y venían, a veces durante el día, a veces por la noche. Ella asumió que April era soltera. No tenía idea de que estaba casada y con hijos. Era peor de lo que pensaba. No solo estaba engañando. Había construido una segunda vida, una oculta, pagada con dinero que constantemente afirmaba no tener. Dinero que le decía a Dave que necesitaba para la compra. Dinero que me sacaba con chantajes emocionales cada 2 meses. Le envié la grabación de la llamada a Dave. Sin comentarios, sin explicación, solo el audio, y adjunté la captura de pantalla de la transacción original. 2 horas después, me envió un mensaje.
Nunca se volverá a acercar a Emily. A la mañana siguiente, el nombre de April estaba publicado en el registro del tribunal para una audiencia de custodia de emergencia. Se quedó completamente en silencio. No más llamadas, no más mensajes, no más publicaciones. Caleb eliminó la mayor parte de sus redes sociales. Emily fue colocada temporalmente con Dave mientras todo se procesaba. Y entonces sucedió algo que nunca esperé. Mis padres llamaron. Se habían mantenido mayormente neutrales durante todo esto, o eso pensaba. Pero aparentemente, April les había rogado ayuda, afirmando que yo había destruido su vida por celos. Quería que organizaran una reunión familiar para aclarar las cosas. En cambio, mi madre dijo esto: lo que sea que le pase ahora, se lo ha ganado. Esa noche, me senté en mi sofá sola, revisando los viejos mensajes de April. Todos los chantajes emocionales, todos los insultos envueltos en falsa preocupación, todas las exigencias. Y los borré todos, uno por uno. Una parte más de ella se había ido. Pero aún no había terminado, porque algo sucedió en esa audiencia de custodia que hizo que April perdiera el poco control que aún le quedaba sobre la realidad. Y cuando sucedió, apareció en mi casa. Era un jueves por la mañana, tranquilo. Estaba trabajando desde casa. Mia estaba en la escuela y toda la casa se sentía en calma. El tipo de calma que no aprecias hasta que la vida ha sido un caos puro durante semanas. Entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie. No esperaba nada. Me levanté lentamente, miré por la cortina y allí estaba ella, de pie en mi porche como si nada hubiera pasado. Sin previo aviso, sin llamada, solo sus ojos hinchados, el pelo recogido de una manera que no había visto desde que éramos adolescentes. Parecía alguien que había dormido en su coche. Por un segundo, consideré no abrir la puerta, pero lo hice. No dijo nada de inmediato, solo me miró como si estuviera buscando alguna grieta en mi rostro, alguna señal de que había cambiado de opinión. Necesito hablar, dijo. No me moví. Continuó sobre cómo todo se estaba descontrolando. Dave había presentado la moción de emergencia. Caleb no le hablaba. Emily se negaba a ponerse al teléfono. El tribunal había ordenado una orden de restricción temporal hasta la audiencia. Su abogado le había aconsejado que se preparara para lo peor. Sé que me odias, dijo. Pero sigo siendo tu hermana. Ese era su ángulo. La hermandad, la sangre, la infancia compartida, como si eso pudiera deshacer todo. Le pregunté por qué había venido, qué pensaba que pasaría. Solo quiero entender por qué estás haciendo esto. Y fue entonces cuando me di cuenta de que realmente no lo entendía. Todavía pensaba que esto era algo que yo le hice a ella. Pensaba que era la víctima en una guerra que ella misma había comenzado. Creía que si podía salir de esto hablando, como siempre, yo cedería. Le dije todo lo que había mantenido en silencio todos estos años. Cada manipulación, cada vez que tomó y tomó y tomó, cada falsa emergencia, cada mentira. Le dije que me había mantenido en silencio porque sentía lástima por ella, porque pensaba que tal vez, solo tal vez, maduraría. Pero no lo hizo. Empeoró. Y ahora estaba sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Se quedó allí sin palabras. Por primera vez en mi vida, vi a April genuinamente atónita. Y entonces, tal vez para recuperar el control, tal vez porque era todo lo que le quedaba, soltó una última frase. Te arrepentirás de haber puesto a esta familia en mi contra. No respondí. Simplemente cerré la puerta. No volvió a llamar. Una semana después, el tribunal le otorgó a Dave la custodia total de Emily. A April se le concedieron visitas supervisadas pendientes de una evaluación psicológica. Caleb se mudó con un amigo y no ha hablado con nadie de la familia desde entonces. El resto de la familia, incluidos nuestros padres, cortaron el contacto. April se convirtió en el nombre que nadie quería mencionar en las cenas, en los cumpleaños, en las vacaciones. Se convirtió en una marginada, de la misma manera que ella intentó convertirme a mí. Y yo recuperé mi vida. No más llamadas pidiendo dinero. No más culpa. No más tener que explicar por qué tenía límites. Mia nunca se enteró de lo que April hizo en línea. La protegí de ello justo a tiempo.
Todavía pregunta por qué ya no vemos a la tía April. Y yo solo le digo que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Porque esto no fue venganza. Fue supervivencia. Y finalmente soy libre. No planeaba escribir todo esto. Honestamente, cuando llegó ese primer mensaje de Caleb, el del teléfono de $2000, nunca imaginé que llegaría hasta aquí, a citas en el tribunal, a batallas por la custodia, a una traición expuesta frente a toda la familia, a cerrar la puerta en la cara de mi hermana por última vez. Compartí esta historia porque necesitaba decírselo en voz alta a alguien, a cualquiera. Durante años, mantuve las cosas en silencio para mantener la paz. Pensé que era noble o maduro o simplemente lo correcto. Pero el silencio no arregla a personas como April. Solo las alimenta. Desde que empecé a contar lo que pasó, la cantidad de apoyo que he recibido, mensajes de extraños, personas que dicen que pasaron por algo similar o que finalmente se vieron reflejadas en mi historia, ha sido abrumadora de la mejor manera. Así que, si has leído hasta aquí, gracias sinceramente por estar aquí, por escuchar. No sé si habrá más actualizaciones. No espero que mucho cambie en el futuro. April ha desaparecido de la mayoría de nuestras vidas. Dudo que vuelva. Dave y Emily están reconstruyendo sus vidas lentamente, y yo estoy ayudando en lo que puedo, discretamente, entre bastidores. No sé qué pasará con Caleb. Espero que algún día resuelva sus cosas, pero no estoy conteniendo la respiración. Todo lo que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, mi mundo está en calma, y no voy a permitir que nadie me arrastre de nuevo al caos. Si algo sucede, volveré. Pero por ahora, aquí es donde lo dejo.